Es martes 10 de junio. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo la hora en que nos vea y nos escuche. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Tenemos mucho de qué hablar, entre otras cosas, cómo le fue con las lluvias, qué fue lo que pasó. De eso estaremos hablando, sobre las inundaciones, árboles caídos, en fin, una serie de sucesos que se registraron con la tormenta que se presentó la tarde de ayer en la zona metropolitana de Cuernavaca. La gobernadora Margarita González Arabia fue clara y contundente con los transportistas. No habrá alza del transporte o en las tarifas del transporte si no mejoran la calidad de sus unidades. De eso estaremos hablando. Y en más del transporte, se oponen los concesionarios a un nuevo sistema de transporte público en la entidad con unidades eléctricas. Ellos dicen que nos ayuden a reparar la chatarra. De eso estaremos hablando. Diputados federales se oponen, esto es algo bien importante y le voy a dar detalles sobre ello, se oponen al llamado haber del retiro en el Poder Judicial. Y sobre las redadas que continúan en los Estados Unidos, la gobernadora habló al respecto. ¿Se ha imaginado un cablebús en Morelos? Sí, en Cuernavaca analizan esa posibilidad como una alternativa en la movilidad. Mira, al menos 50 robos se han registrado en lo que va de este periodo escolar en los diferentes institutos o instituciones educativas en la entidad. Y empresarios se oponen a la reducción de la jornada laboral. De eso y más estaremos hablando en los siguientes minutos. Pues bien, la lluvia acompañada de granizo registrada la tarde de ayer en la zona metropolitana de Cuernavaca causó afectaciones en los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Emiliano Zapata, Temisco y parte de Yautepec. La tormenta estuvo acompañada de una lluvia constante, granizo y fuertes rachas de viento, lo que provocó encharcamientos significativos en zonas que suelen verse afectadas en temporada de lluvias. Zonas en donde también abunda la basura. Ojo, esta parte es bien importante. Entre los puntos más afectados son las Torres de Cibac, La Luna, la glorieta de La Luna ahí en Cuernavaca, Las Fuentes en Jiutepec, la Colonia El Empleado en Cuernavaca, la Avenida Cuauhtémoc en Cuernavaca, Plan de Ayala en Cuernavaca, Boulevard Cuauhnáhuac. Además, se registró la volcadura de un vehículo en el Paso Express a la altura de la división de carriles con dirección al norte. Aunque no se han reportado víctimas graves, el accidente generó carga vehicular en la zona. Los fuertes vientos también ocasionaron la caída de varios árboles en distintos puntos de los municipios. En Cuernavaca, por ejemplo, un árbol cayó sobre la avenida Ruiz Cortines, en la entrada de Acapancingo, desde la autopista México-Cuernavaca. Otro reporte más de un árbol caído se registró en el zócalo del poblado de Acatlipa y en Temisco, y uno más en la salida de Burgos a la autopista. Asimismo, se reportó un árbol caído en la autopista Cuernavaca-Acapulco en dirección sur, poco antes de la entrada del fraccionamiento Brisas. En Jiutepec, además, se registraron caídas de árboles en la avenida Doctores a la altura del fraccionamiento Casillas, frente a la fábrica Rintex, sobre el camino viejo a San Gaspar y frente a Los Hornos en la zona de la calera chica de Jiutepec. También se reportó la caída de un poste de madera y un árbol, lo cual afectó a 3 autos que transitaban por la zona en la carretera Tejalpa-Zacatepec. Sobre lo sucedido en Jiutepec, el secretario municipal Arturo Flores reportó desde anoche las acciones en ese sentido. Buenas noches, su servidor Arturo Flores Olorio, secretario municipal. Esta noche se activó el comité de contingencias. Desde las primeras horas que empezaron a caer las lluvias, inmediatamente se dio la coordinación entre las distintas áreas que componen el comité de contingencias. Pues sí, quiero decirle que oportunamente, sobre lo que estaba sucediendo la tarde y ya parte de la noche de ayer, el único o la única área que estuvo entregando reportes oportunos y continuos sobre lo que estaba sucediendo, pero además también sobre la labor de las autoridades, fue el área de comunicación social del Ayuntamiento de Jiutepec. Debemos reconocerle. Esa es la verdad, es la información completa que tenemos hasta ahora. Lo demás ha sido información que hemos ido recopilando en diferentes espacios, en diferentes fuentes informativas, pero el único municipio que estuvo informando oportunamente, debo decirlo con todas sus letras, fue Jiutepec sobre lo que estaba sucediendo en ese momento y sobre todo las acciones de la autoridad municipal. Dejamos este tema, pero además déjeme decirle, tengan mucho cuidado, las lluvias van a continuar, las altas temperaturas van a continuar,
tome previsiones, lo que le hemos dicho. Si ve una calle anegada, inundada, no la atraviese, ni siquiera con el auto. En muchas ocasiones pensamos que con el auto vamos a pasar sin ningún problema, sin pensar también que puede haber baches, que puede haber socavones, que de repente puede venir una corriente de agua que puede generar mayores problemas. Tome de verdad, tome sus precauciones. Dejamos este tema y en el marco de la conferencia, de la acostumbrada conferencia de los lunes de la gobernadora Margarita González Arabia, la jefa del Ejecutivo Estatal fue contundente. Ella dijo que la modernización del transporte público en Morelos va, pero que será de la mano con los concesionarios. Dijo ella, es insostenible que sigan las carcachitas que se descomponen en las calles. Además, refirió que no se puede hablar de aumento en las tarifas mientras que las condiciones en las que se brinda el servicio no sean óptimas. En el caso de las rutas, yo lo que he hablado con ellos es que ya es imposible que sigamos con esas rutas que se descomponen, que son un peligro para la ciudadanía, que son carcachitas, la verdad. Lo que ellos argumentan es que pues no les alcanza para rutas nuevas. Lo que estamos proponiendo nosotros, y lo vamos a hacer junto con ellos, y es lo que yo le explicaba a Dagoberto, es que la modernización de las nuevas rutas se está preparando como un proyecto de inversión y de sociedad con los propios transportistas, pero mejorando la calidad del transporte. O sea, no podemos subir las tarifas si no modernizamos la ruta. Y ellos tienen que entrar en el proceso también con nosotros de esto. Entonces se va a establecer ya la mesa de trabajo, no como una mesa, sino ya un consejo del transporte en donde ellos van a estar integrados en el consejo. Como yo digo, con los transportistas todo, sin los transportistas nada. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir de la mano con ellos en todo el proceso de modernización. Esa fue justamente la postura de la gobernadora Margarita González Arabia frente a esta situación del transporte público, lo cual también tuvo una respuesta en el frente opuesto, ahí donde están los concesionarios. Aurelio Carmona, presidente de Rutas Unidas, dijo que es inviable la propuesta de unidades eléctricas para modernizar el sector. Manifestó que son necesarios los apoyos del gobierno para reparar las actuales rutas, así como para ponerse al corriente con sus derechos vehiculares. Ya estamos con las concesiones, tenemos que arreglarlas, tenemos que dejarlas en buenas condiciones, y si no están en condiciones las unidades, cuando vaya a revista mecánica a todas las bases, pues entonces esa unidad, si no está dado para trabajar, lo sentimos mucho, pero nosotros estamos avisando a nuestras bases para que también sean las unidades que definitivamente no estén en pésimas condiciones, serán excluidas del servicio público. No está comprobado que finalmente las unidades eléctricas que quieren vender o otros tipos de unidades. Lo que es cierto es que hasta ahorita lo que nos ha funcionado aquí funciona es lo que actualmente existe. Podrán venir algunas otras ideas de fabricantes de que sea eléctrico, que sea una dualidad entre combustible y gas. O sea, eso no está probado y además sus costos son muy elevadísimos. ¿Cómo lo ve usted? Ahora resulta que el gobierno, y bueno, lamentablemente esto es histórico, cada que tienen que reparar sus unidades, cada que hay que cambiar de unidades, cada que hay que pagar derechos, los transportistas dicen, necesito ayuda del gobierno. Se supone que una concesión del transporte público es un negocio que bien a los dueños de las concesiones o a los poseedores de las concesiones les debe dejar para subsistir y para tener justamente para reparar sus unidades, para mantenerlas bien y mantenerlas al corriente en sus pagos frente a la autoridad. Pero nunca sucede esto, las dejan caer, dejan de pagar derechos. Le decía, y lo he insistido, no hay revista mecánica. ¿En qué consistía la revista mecánica? En que les revisaran las unidades a todos los transportistas y unidades que no cumplían con ciertos requisitos en cuanto a no solamente la parte de la carrocería, la parte mecánica importante, el sistema de frenos, cosas que son vitales al transportar gente. Hoy no hay revista mecánica y andan con unidades que no han entrado al taller en meses o entran solo si de plano ya no pueden avanzar. Será importante conocer cuál será el devenir de esta situación, pero hoy el transporte público en Morelos está
está en crisis. Dejamos el tema del transporte y nos vamos a un tema bien importante. Usted sabe que en mayo se publicó la reforma al Poder Judicial, fue el 20 de mayo, con ello hubo cambios, salieron los que se decían presidentes del Tribunal Superior de Justicia y recientemente, el sábado pasado, tomó protesta ya el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia. En el 2027 hay un proceso electoral y un proceso electoral también sobre el sistema judicial, sobre el Poder Judicial. Habremos de elegir a quienes serán los próximos magistrados y jueces en Morelos. ¿Qué va a pasar con los que ya están como magistrados? Algunos incluso que recientemente entraron el año pasado, que pedirán un haber de retiro. ¿Qué es esto? Una prestación que les otorgará el gobierno con incluida una pensión vitalicia, que en el caso del presidente del Tribunal Superior de Justicia puede llegar hasta los 154,000 pesos. Sobre esto habló el diputado Juan Ángel Flores Bustamante. Vamos a escucharlo. Políticas que perjudiquen las finanzas del Poder Judicial, que ahorita que se va a renovar, pues va a requerir mucho recurso precisamente para que puedan aplicarse de forma correcta la aplicación de la justicia, y yo no estoy de acuerdo, por supuesto. En su momento, cuando fui diputado local, no lo plantearon y no estuvimos de acuerdo, y yo sí hago una llamada de atención en el sentido de la responsabilidad moral que deben de tener nuestras diputadas y nuestros diputados, y no caer en cuestiones políticas que perjudiquen la economía del Poder Judicial. Esa fue la postura del diputado federal y estamos seguros que es la postura del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Unión y en el Congreso local. Sobre esto le digo rápidamente: en septiembre del año pasado, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia modificó la ley orgánica y aprobó un haber de retiro en un 70% a magistrados sin que esta acción fuera revisada por el Poder Legislativo local. En su momento, el magistrado presidente del tribunal, Jorge Gamboa Olea, declaró que se requerían 1,800 millones de pesos para cubrir el famoso haber del retiro o haber de retiro. No se trata de cantidades menores. En esencia, el haber de retiro para las personas que ocupan magistraturas es una prestación económica, lo que le decía, y social, que se otorga en el momento de dejar su cargo y tiene como objetivo, óigalo bien, garantizar el sustento económico de magistradas y magistrados durante su retiro. Es una percepción que se calcula con base en las percepciones brutas de cada funcionaria o funcionario y que se puede estimar hasta en sumas que rondan los 150,000 pesos mensuales, más prestaciones. Le voy a dar un detalle en términos numéricos. En el caso de los magistrados, se autoriza un sueldo tabular de 138,913 pesos con 23 centavos, integrado por los siguientes conceptos: sueldo base complementario, ayuda de despensa, ayuda para alimentación y habitación, ayuda para transporte, ayuda para gastos extraordinarios, ayuda para vivienda, ayuda por alto costo de vida, pago por riesgo y bonificación fiscal. Nada más de bonificación fiscal, escúchelo bien, son 23,000 pesos. ¿Cuántos morelenses reciben esa cantidad mensual como su salario? Tan solo la bonificación fiscal, mientras que el magistrado presidente alcanza un sueldo tabular de 154,645.21 pesos, que se forma con su sueldo base complementario, su ayuda de despensa, su ayuda para alimentación, habitación y todos esos conceptos que le acabo de dar. Así es como se quieren ir con un haber de retiro millonario que les permita vivir a ellos a su antojo, con prestaciones sí salariales, pero también prestaciones sociales, seguridad social. Es decir, estos 22 que están actualmente en el tribunal se pueden ir con su vida económicamente asegurada. Habrá que ver qué es lo que va a pasar y cuál será la postura, desde luego, de las autoridades, los diputados locales, los diputados federales, porque son muchos millones tirados, de verdad, a la basura. En más temas de la gobernadora sobre estos hechos que se han registrado en Los Ángeles, California, y que se están replicando en diferentes puntos de los Estados Unidos con las redadas y las manifestaciones por esta lucha del presidente Donald Trump contra los migrantes. La gobernadora Margarita González Arabia condenó las redadas en Los Ángeles, en Estados Unidos, y dijo que su gobierno está atento para activar los protocolos en caso de que haya algún morelense detenido.
nuestra oficina de migrantes está totalmente coordinada con el gobierno federal, con relaciones exteriores. Cualquier información que tengamos de que en estas redadas hay morelenses, pues aplicaremos nuestros protocolos de atención. Y bueno, en otro tema, usted recordará que recientemente el edil de Cuernavaca estuvo en Colombia, razón por la cual uno de los proyectos que se podrían considerar, viendo el ejemplo de ciudades de Colombia, sería justamente la construcción de un cablebús, el cual ya se había planteado desde hace varios años, pero que tendrá que ser puesto en análisis por la infraestructura vial y los costos de este diseño de transportes. Fue lo que informó el presidente José Luis Uriostegui. Es un tema que hemos venido escuchando y comentando de muchas empresas que quieren implementarlo en Cuernavaca, pero quieren que el municipio lo patrocine y no hay manera si se hace de esa forma. Hablamos de decenas de millones de pesos, una infraestructura que abarque las estaciones, la colocación de postes, el cableado, operadores, el trazo de una línea. Hace 3 años una empresa me hacía el comentario que podría instalarse sobre el Plan de Ayala hasta llegar a la universidad. Es muy ambicioso el tema y requiere de un estudio de movilidad para saber si es costeable o no. Sí, esta sería una alternativa para solucionar los problemas de movilidad en esta ciudad capital. Ya las calles son insuficientes, en su momento no fueron consideradas o su construcción no fue considerada para atender tanta demanda como la que se tiene hoy. Hoy se tiene que pensar en nuevas alternativas de movilidad. Todavía está pendiente el llamado libramiento norponiente que se ubicaría justamente en el norponiente de Cuernavaca, allá por Loma de Mejía o por los ejidos de Santa María. Siguen muchos proyectos de infraestructura pendientes para esta ciudad capital que crece mucho, sí, en la cantidad de gente que la está habitando, pero muy poco en infraestructura. Y miren, otro tema, pero que tiene que ver con la iniciativa privada, el comercio, la FECANACO Morelos presentó el estudio Trabajo en México, Balance, Desafíos y Futuro, donde concluye que el 64% de las personas dueños de negocios y empresas considera inviable, sí, inviable una reducción de 48 a 40 horas laborales. ¿Cómo busca aprobarse en el Congreso de la Unión? Supuesto, sin considerar, lo hicieron los diputados, a los empresarios. Los estudios arrojan que no estamos preparados, que nos afectarían demasiado porque el pequeño comercio, mucho del pequeño comercio es atendido personalmente por los propietarios y sus familias, pero también tenemos muchas veces la necesidad de contratar 1, 2 o hasta 10 empleados. Esto nos va a impactar demasiado. ¿Por qué? Porque pues no estamos preparados, una económicamente, otra tecnológicamente. Tiene que haber una actualización digital porque hay empresas que dependen de la digitalización. Tenemos que capacitar a más empleados. De verdad, que salgan los señores diputados, así como salieron a pedir el voto de la ciudadanía, que salgan a preguntarle al microempresario en qué condiciones están sus comercios, sus negocios, si están ellos en la disponibilidad de poder ejecutar la nueva reglamentación que se nos viene respecto a la jornada laboral. Él fue justamente Humberto Baena, el representante de la FECANACO aquí en Morelos, y quien sostiene que es inviable reducir de 48 a 40 horas. Hay grupos parlamentarios que están impulsando 5 días laborales en la semana, es decir, sábado y domingo no, considerar solamente la semana inglesa, de lunes a viernes, y que los fines de semana prácticamente, o que en general, de acuerdo a la organización propia de la empresa, a los trabajadores se les otorguen 2 días de descanso. Esta historia tiene mucho todavía por avanzar, muchos capítulos por resolver, y estaremos atentos al devenir. Con esto cerramos, pero antes le informo que hoy la gobernadora Margarita González Arabia clausura la primera Feria Regional de Financiamiento Agropecuario, Esperanza Cosechando Futuro, en el municipio de Jojutla. Del mismo modo, participa en el encuentro interinstitucional convocado por el Poder Judicial de la entidad. Que convoque a lo que quiera el Poder Judicial, pero que ya se pongan a trabajar. Que tengan un excelente día. Nos vemos mañana.
Noticias con David Alanís.